Descubre hoy el poder divino, entrega tu insomnio y recibirás sueños transformadores de bendición. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, un joven soñador se encontraba atrapado en una celda oscura en Egipto. José, hijo de Jacob, había sido traicionado por sus propios hermanos, vendidos como esclavo por un puñado de monedas de plata. Sin embargo, a pesar de las cadenas y de la tristeza, su espíritu seguía albergando una fe incólume en el Dios de sus padres. Cada noche, mientras la luna iluminaba el desierto, se aferraba a los sueños que había tenido, sueños que prometían un futuro glorioso en el que él sería un líder. Pero como podía un esclavo, abrumado por la traición y el sufrimiento, siquiera soñar en grande? La prisión se había convertido en su hogar, y sus días se desvanecían en la rutina monótona de la desesperanza. Una noche, en la penumbra de su celda, José empezó a comprender que su sufrimiento no era en vano. Dios lo había dotado de un don especial, la interpretación de sueños, una habilidad que lo separaría del resto y que podría cambiar el rumbo de Egipto y de su propio destino. Mientras tanto, el faraón sufría terriblemente de insomnio, atormentado por sueños extraños que lo llenaban de una angustia profunda. En su búsqueda desesperada por respuestas, llamó a sus magos y consejeros, pero encontrar ninguna solución. Sin embargo, un copero del faraón recordó a un joven prisionero que había interpretado sus sueños en el pasado. Sin dudarlo, fue enviado para buscar a José, el soñador. Ante la majestuosa presencia del faraón, José fue traído desde la prisión. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la luz de la fe. No soy yo quien interpreta sueños, dijo con reverencia, sino Dios quien les da el significado. Con seguridad, explicó los sueños del faraón sobre las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, revelando la inminente abundancia que se transformaría en hambre. Cada palabra era como una chispa en la oscuridad, y los presentes sintieron la verdad de sus palabras. El faraón escuchaba atentamente, su corazón, antes lleno de desasosiego, ahora se removía ante una esperanza resplandeciente. Entre los ecos de los sueños, había un camino trazado por Dios. José le ofreció un plan: almacenar grano durante los años de abundancia para prepararse para los años de hambruna venideros. ¿Quién mejor que tú para liderar este esfuerzo?, preguntó el faraón, viendo en José a un hombre sabio, a un líder en quien podía confiar. Pero una sombra de duda lo atravesó: ¿cómo podría un hombre que había sido esclavo y traicionado asumir tal responsabilidad? Esta era la prueba. José, el soñador, se estaba acercando a su realidad divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la sala se llenaba de murmullos, José se dio cuenta de que cada etapa en su vida lo había preparado para este momento. La oscuridad y el sufrimiento solo eran el telón de fondo donde Dios estaba tejiendo la historia de su redención. Él, quien había sido olvidado, se estaba convirtiendo en el Salvador de muchos. A medida que sus palabras colisionaban con la realidad, un nuevo futuro emergía. Estaba preparado para este liderazgo, elevándose sobre el eco de la traición que había sufrido. El camino hacia el cumplimiento de las promesas divinas se extendía ante él, y las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse en la luz del propósito divino. La historia de José estaba lejos de terminar, y con cada paso, se acercaba a la transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la historia misma de Egipto y de su familia. El faraón, lleno de asombro y convicción, no tardó en tomar una decisión audaz.
Eres tú, José, quien será el encargado de esta gran tarea. Desde este momento, te nombro gobernador de Egipto, segundo solo a mí, proclamó el rey, su voz resonando en la sala llena de dignatarios. Tus palabras serán una guía para esta nación en el tiempo de abundancia y en el tiempo de pruebas. José, aturdido por la repentina elevación, sintió una mezcla de gratitud y un agudo sentido de responsabilidad. Ciertamente, Dios me ha traído aquí por un propósito, murmuró en su corazón, sabiendo que cada momento de sufrimiento había sido parte del plan divino. Mientras el faraón le daba un anillo sellado como símbolo de su nueva autoridad, la multitud miraba atónita, asimilando la visión que había cobrado vida ante ellos. José entonces se puso en marcha. En los meses siguientes, supervisó la recolección de granos y la construcción de graneros que se extenderían por todas las tierras de Egipto. Las cosechas abundantes llenaban los hilos, y el pueblo aclamaba al nuevo gobernante con fervor. Dios les ha dado gracia al salvarnos a través de este joven, decían entre ellos. José no solo se convirtió en un líder, sino en un símbolo de esperanza en tiempos inciertos. Sin embargo, mientras su nuevo papel lo sumía en el resplandor de la victoria, la sombra de su pasado persistía. Las imágenes de sus hermanos, de la traición y la esclavitud, aún festoneaban su mente. Cada vez que se asomaba al horizonte del palacio, vislumbraba las tierras donde había crecido, y su corazón se tornaba melancólico al recordar a su padre Jacob, quien lo había creído perdido para siempre. Una inquietante realidad empezó a formarse en el fondo de su espíritu. ¿Qué de ellos? ¿Qué de mis hermanos que me vendieron al sufrimiento? Su alma sabía que su camino había sido orquestado por el Altísimo, pero el anhelo de reconciliación se hacía cada vez más fuerte. A medida que llegaba el tiempo de la hambruna que Dios había predicho, la angustia aumentaba en la tierra, y su familia, en Canaán, enfrentaba una crisis devastadora. El primer día que el hambre azotó Egipto, las naciones circundantes comenzaron a acudir en busca de alimento. Entre esos viajeros, José reconoció a sus hermanos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Se miraron, y el reconocimiento fue mutuo, pero afectados por el guiño de la providencia divina, José mantuvo su identidad oculta. Un torrente de emociones le inundó el ser. El hombre que una vez fue humillado ahora tenía en sus manos el destino de quienes lo habían traicionado. Los hermanos, sin saber que su Salvador estaba entre ellos, se postraron ante él, clamando por ayuda. José los observaba, y el dolor de su traición se mezclaba con la posibilidad de redención. ¿Cómo actuaría? Como hombre y como un hijo de Dios que había sido probado en las llamas del sufrimiento. Mientras tanto, la voz divina resonaba en su espíritu. Recuerda, la traición que viviste es parte de la redención que otorgarás. No solo les darás pan, sino que sanarás el corazón de una nación disuelta. El eco del pasado y la promesa del futuro se entrelazaban, revelando un nuevo propósito. ¿Acaso había llegado el momento para la promesa de Dios? ¿Es esta la razón de cada lágrima, cada suspiro de dolor? Los planes de Dios son siempre mayores, se decía a sí mismo, preparado para una confrontación que no solo cambiaría su vida, sino el destino de su familia. Y así, en medio de hambre y conflictos, José se hallaba en la cúspide de un encuentro divino. Su historia, marcada por el sufrimiento, estaba a punto de transformarse en un relato de perdón y reconciliación, orquestada por las manos del Creador. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaría dispuesto a abrazar a aquellos que un día le hirieron, y en el proceso, cumplir la voluntad perfecta de Dios? José contempló a sus hermanos, quienes, cansados y desolados, no podían imaginar que el hombre de frente era aquel que habían vendido por unas pocas monedas. La lucha interna se intensificaba en su corazón, la traición y el anhelo de redención batallaban por el dominio de su alma. Al acercarse a ellos, sintió el peso de la responsabilidad divino que tenía sobre sus hombros en este preciso momento. ¿De dónde venís?, preguntó José con voz grave, escondiendo aún su identidad.
El temor se reflejó en los rostros de sus hermanos al escuchar la contundente autoridad en su tono, mientras confesaban su infortunio. Venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos, dijeron, sintiendo su vulnerabilidad expuesta. José, consciente del dolor que había experimentado en manos de estos hombres, recordó las visiones que había tenido al inicio de su travesía. La certeza de que Dios lo había preparado para un propósito tan grandioso como éste lo llenó de una profunda angustia y, a la vez, esperanza. En un momento de profunda reflexión, él les lanzó una marcada acusación: eran espías. Habéis venido a ver la debilidad de la tierra. Las palabras provocaron temor en sus corazones, y comenzaron a discutir entre ellos, recordando cómo habían traicionado a su hermano años atrás. Ciertamente somos culpables por lo que hicimos a nuestro hermano, se decían, mientras las memorias de aquel día sombrío volvían a atormentarles. José, que había aprendido a identificar el dolor de la traición, sintió compasión mezclada con el deseo de ver si realmente habían cambiado. No, en absoluto. En 3 días serán encerrados y luego se probará la verdad de vuestras palabras. Uno de vosotros irá y traerá a vuestro hermano menor, y mientras tanto, me dejaréis a los otros para asegurarme de que habléis la verdad. Al escuchar esto, los hermanos se sintieron abrumados por el remordimiento y la desesperación. Se lamentaban en voz baja, sin saber que José podía entender cada palabra. Era el verdadero momento de prueba, ya no eran los hombres fríos que vendieron a su hermano, sino aquellos que, habiendo enfrentado el hambre, reconocían sus fracasos. La voz de Dios resonó en el corazón de José, recordándole que cada lágrima que había derramado era parte del plan divino para llevarlo a este instante de transformación. Si su corazón ha cambiado, el perdón puede fluir, reflexionó. Después de 3 días de angustia y reflexión, José finalmente decidió liberar a sus hermanos, dejando claro que su prueba no era solo por su propio dolor, sino por la redención de la familia. Mandó que se les llenara de provisiones y envió un mensaje secreto: el hermano menor debe estar con vosotros para que podáis regresar. Ellos partieron con el miedo y la esperanza entrelazados, sin saber que en su regreso encontrarían más que alimento, encontrarían la posibilidad de la reconciliación. En el silencio que siguió a su partida, José miró al cielo y lamentó por lo que había sido. Dios, ¿cuántas veces más debo endurecer mi corazón hacia ellos? Y en medio de su historia, una nueva revelación lo asedió: quizás esta es solo la primera prueba, y mi camino hacia la plenitud de tu plan aún no ha culminado. Así, el encuentro estaba entrelazado con la esperanza de un futuro diferente, un futuro donde las cicatrices de la traición se convirtieran en la fortaleza para una restauración divina. ¿Qué hará Dios en este proceso?, se preguntó, dándose cuenta de que la historia apenas comenzaba a desarrollarse. A medida que se preparaba para el retorno de sus hermanos y las decisiones que vendrían, la expectativa de un milagro divino llenaba el ambiente. Una nueva fase del plan de Dios estaba a punto de revelar su rostro. Puede ser que la prueba y el perdón sean solo el principio de algo más grande que ellos jamás imaginaron. Al regresar a casa, los hermanos de José se encontraron sumidos en un tumulto de emociones, llevando consigo las provisiones y los temores que les habían acompañado por el camino. Al llegar a su hogar, sus rostros mostraban el peso de la culpa y la angustia. ¿Qué haremos ahora?, se preguntaban entre susurros, sabiendo que el desafío de regresar al hombre que tenían por gobernante requería mucho más que el mero cumplimiento de su palabra. Debemos contarle a nuestro padre lo que ha sucedido, exclamó Rubén, el mayor de los hermanos. Si hemos de regresar y traer a Benjamín, debemos prepararlo para la verdad. Sin embargo, no había en ellos la certeza de que Jacob aceptaría esta noticia. Temían que el tiempo hubiese oscurecido la vista de su padre, aunque el amor por sus hijos nunca se había apagado. Mientras hablaban, Jacob los miraba con ojos de preocupación, sintiendo que había algo más que no se les revelaba. Las actitudes de sus hijos habían cambiado, el miedo estaba inscrito en cada línea de sus rostros cansados.
La verdad, oculta por largos años, estaba a punto de salir a la luz. Cuando finalmente confesaron sus palabras a Jacob, el dolor en su voz se entrelazaba con el desvelo que había guardado en su corazón. El hombre nos ha dicho que no volveremos sin el hermano menor, dijeron, y recientemente la angustia se coló en el alma de Jacob. No puedo perder a Benjamín, se lamentó, recordando a su amado José y el vacío que su ausencia había dejado en su vida. Mientras tanto, José, en su palacio, no podía apartar su mente de sus hermanos. El peso de la reconciliación resistía en su corazón, y sus pensamientos divagaban entre el deseo de perdonar y el temor de una nueva traición. Así pasaron los días, envueltos en tensiones que solo el cielo podría resolver. Dios miraba desde lo alto, orquestando cada detalle, cada decisión, en un plano que solo él entendía. Un nuevo mensaje llegó a José cuando menos lo esperaba. Uno de los hombres del palacio le informó que el hambre en la tierra era intensa y crecía con cada mañana que amanecía. El hambre se convirtió en una presión más, impulsando a José a tomar acción decisiva. Ya no podían esperar, el tiempo había llegado. Que se preparen los caminos, ordenó José, su voz resonando con poder. Llamad a los mercaderes. Necesitamos traer lo que les hace falta y también lo que revivirá el espíritu de esta familia. Era un asunto de vida y muerte, un acto deliberado desde el trono de Egipto, en búsqueda de respuestas que aún se mantenían ocultas. Mientras tanto, el corazón de José ardía con la necesidad de reconciliarse, con una expectativa ferviente de lo que estaba por venir. La noche era profunda, y él sabía que el ocaso estaba a punto de traer consigo la revelación del propósito mayor. En sus pensamientos, un eco reverberaba: ¿podrá el dolor dar paso a la restauración? Entonces, en el silencio de su habitación, levantó sus manos al cielo y clamó: Señor, guíame en esta prueba. Si mi hermano ha cambiado, que el perdón fluya como un manantial en medio de esta arena estéril. La oración persistía, resonando como un pacto entre él y Dios. Fue entonces cuando la voz del Señor se hizo clara: lo que parece una tribulación no es más que una prueba de mi fidelidad. Estás en la cúspide de un milagro. Estas palabras penetraron en lo profundo de su ser, transformando su dolor en un destello de esperanza, un nuevo amanecer. Mientras la estrategia para el regreso a la tierra de Canaán se preparaba, una sombra de expectación llenaba el ambiente. José sabía que esta vez no solo se trataba de comida, se trataba de restaurar una familia desgarrada por la angustia. El desenlace estaba cerca, y le aguardaba el cumplimiento de una promesa divina. ¿Qué planes tenía Dios para ellos en la próxima reunión? Era un misterio de gran alcance, un momento que cambiaría para siempre el destino de cada uno. La noche se llenó de silencio, pero la voz del Creador seguía resonando: todo lo que has vivido, José, te ha llevado a este momento. Deja que el dolor se convierta en esperanza, y observa cómo se manifiesta mi gloria. Y así fue que, al amanecer del día siguiente, la luz dorada del sol se filtró a través de las ventanas del palacio. José despertó, su corazón palpitando con la anticipación de lo que estaba por venir. La promesa de Dios seguía resonando en su alma. Con fervor, se preparó, sabiendo que su vida, y la de sus hermanos, se entrelazaban en un hilo de propósitos celestiales. Mientras tanto, en la tierra de Canaán, Jacob se debatía entre su amor por su familia y su apego a Benjamín. La angustia lo envolvía mientras miraba a su alrededor, encontrando los rostros ansiosos de sus otros hijos. ¿Hasta cuándo permitirá Dios que la pena me consuma?, exclamó Jacob, incapaz de dejar de lado el profundo temor a la pérdida. Rubén, angustiado por la declaración del padre, se acercó y dijo: Padre, fuisteis advertido de su petición. Si no llevamos a Benjamín, pereceremos en la miseria. Dejad que lo llevemos, y si no regresa, yo llevaré la culpa. A pesar de las luchas del corazón, Jacob sintió que el tiempo se desvanecía, y por fin, dejó escapar un suspiro resignado. Ide,
pues pero si habéis de traer de vuelta a ese niño, que las manos del Altísimo os guíen. Así, con el corazón pesado y cargado de provisiones, partieron nuevamente hacia Egipto, guiados por la esperanza de redención. En el camino, cada paso era una batalla entre el miedo y la fe. Las entidades del pasado mantenían su influencia sobre ellos, pero el deseo de supervivencia empujaba hacia adelante. Al llegar a la casa de José, se sintieron pequeños ante la grandeza del palacio. Sin embargo, el poder del Dios de sus antepasados comenzó a levantar la carga. Mientras esperaban, el corazón de José se llenó de compasión por sus hermanos, que aparecían como extraños y, al mismo tiempo, como hombres afligidos marcados por la culpa. Cuando entraron, José se encontró con sus ojos serios y llenos de temor. El ambiente estaba cargado con la tensión de un reencuentro que trastornaría los cimientos de su familia. ¿Dónde están los hombres que temen a Dios?, preguntó. Rubén, con la voz vibrante y temblorosa, respondió, aquí estamos, para someter nuestras vidas al juicio de este gran hombre. En ese instante, José tomó la decisión que resonaría más allá de su propia vida. Traedme a Benjamín, quiero verlo. Uno por uno, los hermanos sintieron la palpitante energía de un inesperado regreso a casa, un regreso que podría significar la restauración o la ruina. Al instante, un silencio reverente llenó la sala. José, en secreto, miró hacia arriba, preguntándose cómo sus hermanos responderían al encuentro con su pasado. En su corazón, se agitaban imágenes de la traición y la traición del amor fraternal, pero la voz de Dios seguía retumbando en su mente, te he traído aquí para un propósito. El encuentro finalmente se produjo cuando entró Benjamín. Los ojos de José se llenaron de lágrimas al ver la imagen viva de lo que había perdido. En un momento de dulce e incontrolable emoción, se retiró a un lugar reservado, donde la tristeza y la esperanza fluyeron juntas. Señor, ¿qué deseas de mí en este momento? Así, entre el llanto y la risa, el ciclo de la restauración comenzaba a girar, pero las verdaderas intenciones del Altísimo aún permanecían ocultas, aguardando su revelación. Había un plan, y Dios lo tejía con hilos de dolor y redención, un misterio que aguardaba ser develado en su momento. ¿Qué legado dejaría este encuentro en el corazón de cada hombre presente? La pregunta flotaba en el aire, mientras los ecos de la historia comenzaban a sonar con fuerza. La tensión en el palacio de José era palpable. Al regresar de su refugio secreto, el hombre que había sido vendido como esclavo se hallaba ante sus hermanos, sintiendo el peso de un pasado que todavía influía en su presente. Con los ojos aún llorosos, se enfrentó a Benjamín, su amado hermano. Mi corazón está lleno de amor y dolor, exclamó, su voz temblando con emoción reprimida. Soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis. El aliento les fue arrebatado. El hogar que una vez había sido su refugio se tornó en un lugar de miedo a lo desconocido. Cada hermano se miró, asombrados ante la revelación, el silencio se hizo eco en la habitación. Los gritos de horror y culpa invadieron sus corazones. Entonces, el líder de Egipto, aunque aún cargando con las cicatrices del odio, fue tocado por una súbita compasión. No temáis, les aseguró, levantando las manos con un gesto de calma. Lo que hicisteis fue un mal que Dios utilizó para un bien mayor. Él me envió antes que vosotros para preservar vidas. El consuelo que emanaba de José era una luz en medio de la oscuridad de la culpa que oprimía a sus hermanos. En ese momento de revelación, la voz del Altísimo resonó en su alma, no solo había perdonado, sino que también había sido un instrumento de salvación. La providencia de Dios tenía un propósito que abarcaba generaciones. Mientras la conversación se volvía más profunda, cada hermano recordó el dolor y el arrepentimiento de sus acciones pasadas. Estamos perdidos, confesó Judá, su voz quebrándose bajo el peso de sus decisiones. Traímos dolor, deshonra y sufrimiento a nuestra familia. Aumentaba la sensación de abandono, pero la respuesta de José fue un abrazo del perdón divino.
No seáis angustiados, porque Dios lo permitió no solo para que seamos restaurados, sino para que se cumplan sus promesas a nuestros padres. Además, Eli, el Dios de nuestros ancestros, honrará la familia que creísteis quebrantar. La atmósfera se llenó de un nuevo entendimiento, una chispa de esperanza. José, sabiendo el hambre que acechaba a su familia, les propuso, ir a Canaán y traed a nuestro padre. Le diréis que su hijo José está vivo y es gobernador de Egipto. Habrá sustento en la tierra bendecida y la unidos de nuevo. Los corazones de los hombres comenzaron a sanar. Los ecos de la traición fueron reemplazados por la melodía de la redención, mientras la promesa divina pululaba entre los presentes. El tiempo parecía detenerse en la sala, un ambiente cargado de regocijo y lágrimas de liberación. Sin embargo, en el fondo de la mente de José, una inquietud persistía. ¿Serían sus hermanos cambiados por este encuentro? ¿Podrían abrazar la redención que había fluido como un río en ese momento? La voz del Señor una vez más resuena, susurrándole que un milagro aún estaba por manifestarse. Regresad con la bendición de Dios sobre vosotros. Mi corazón aguarda la reunión familiar, pero recordad que el propósito es mayor que nuestras herencias. Hay algo todavía oculto que el Señor desea que descubráis en este viaje. Manteneos firmes en la fe, pues al volver a Egipto, se revelará lo que Dios ha planeado en un futuro. Así, mientras los hermanos partían con corazones renovados y promesas de unión, la inquietud crecía en el interior de José. ¿Qué más le mostraría el Altísimo en esta redención inesperada? Los hilos de los propósitos divinos se entrelazaban, y el clamor del cielo vibraba con un eco poderoso. La revelación de la providencia divina llega en el tiempo perfecto, preparaos para lo que viene. Los días pasaron y la espera se volvió un peso palpable en el corazón de José. Durante la ausencia de sus hermanos, su mente no encontraba reposo. Promesas y temores danzaban en su interior, anhelaba ver a su padre Jacob, ese patriarca venerado que había llorado por su pérdida, y también anhelaba con ansia saber si sus hermanos permitirían que la gracia de Dios transformara sus almas. Mientras tanto, en Canaán, la llegada de los hermanos de José no pasó desapercibida. Cada paso que daban hacia el hogar era un recordatorio del pasado, y el camino se hacía pesado bajo el peso de la culpa. La imagen de su padre, consumido por el duelo, se mezclaba con recuerdos dolorosos de sus acciones. En su tregua emocional, no podían discernir el plan que Dios tejía a su alrededor. ¿Qué diremos a nuestro padre?, musitó Rubén, su angustia latente. Sobre todo, ¿cómo le contamos que José está vivo y que es un gobernante poderoso en Egipto? La preocupación ahogaba su voz, deformando la esperanza en su pecho. Judá, recordando las palabras de perdón de José, trató de infundir ánimo en sus hermanos. Debemos hablar con veracidad y pedir perdón. La verdad nos hará libres, y quizás, nuestra confesión sea un paso hacia la restauración. El camino de regreso fue largo, y la noche caía como un manto pesado sobre ellos, pero había en sus corazones una chispa de esperanza que comenzaba a cobrar vida. Mientras cruzaban las tierras áridas, una nube de oscuridad se cernía sobre su hogar, como presagio de que el antiguo dolor no estaba completamente sanado. En Egipto, José se mantenía en espera, buscando la dirección del Señor en cada paso que daba. Vino entonces a su mente el eco de sueños olvidados, los sueños de su juventud, aquellos que hablaban de cosechas y estrellas, de un futuro extraordinario que parecía ahora tan distante. Se han olvidado mis sueños, pensó, con lágrimas de anhelo brotando de sus ojos. Esa noche, mientras los hermanos dormían en el campamento, José se encontró orando nuevamente, intercediendo por su familia. Señor de mis padres, ¿qué deseas que vea en este encuentro? ¿Qué más debo aprender de este dolor transformado en esperanza? Mientras ellos caminan hacia mí, ayúdame a guiarles en la verdad. La respuesta fue un susurro en la brisa, un rayo de percepción que iluminó su mente. El propósito de su sufrimiento no solo era para su propia redención,
había un hilo más grande que tejía toda su historia, la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. En cada lágrima y en cada profunda herida estaba el proceso divino que conllevaría al cumplimiento de un pacto. José se levantó de nuevo, decidido. Cuando lleguen, transformaré esta casa en un altar de reconciliación. No solo se trata de diversión, sino de la reparación de nuestra historia. El eco de su propósito resonaba en el aire, siendo la base de su fe renovatoria. Al amanecer, los hermanos llegaron a Egipto con un corazón conmovido y la carga de un pasado oscurecido. La escena era poderosa, llena de expectativa divina y la promesa de un nuevo amanecer. José los observó desde lejos, sintiendo que el tiempo se había detenido. Miren, les dijo uno de los sirvientes de José, el gobernador os está esperando. Entregad la noticia a vuestro padre, que es un evento glorioso. La restauración ha comenzado. Así, mientras los hermanos se dirigían a la sala de José, una intensa paz dominaba el ambiente, y en el corazón de cada uno había una pregunta latente que solo el mismo Dios podría responder. ¿Sería posible que lo que pareciera un fin en la pérdida, se tornara en un nuevo comienzo de gloriosa permanencia? La revelación del plan de Dios estaba por manifestarse, y la historia de estos hombres, marcada por la traición, estaba a punto de ser transformada en un testimonio de redención. Era un recordatorio de que Dios nunca permitía que la oscuridad finalizara la obra de su luz, todo en sus manos apuntaba hacia un camino de esperanza y promesa. Su voz resonó en el aire, el retorno de los traidores es solo el preámbulo de un milagro. Estad atentos a la revelación de la gloria de Dios a través de la tragedia. Cuando José vio a sus hermanos acercarse, su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y temor. Él había estado esperándolos, pero la intensidad de la anticipación llenaba sus venas de un fuego que jamás había sentido. La noticia de su supervivencia pendía en el aire como un canto que anhelaba ser entonado. Entraron en la sala, y José mantuvo la mirada fija en ellos, buscando en sus rostros las huellas del arrepentimiento. Rubén, el mayor, mantuvo su vista en el suelo, mientras Judá y los demás intercambiaban miradas cargadas de angustia. La verdad del pasado parecía ser un manto que los envolvía, y la sombra del pecado aún oscurecía sus corazones. Con compasión, José habló. Soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis como esclavo. No temáis, porque, aunque me hicisteis mal, Dios lo ha tornado en bien para la salvación de muchos. Estas palabras cortaron el aire como un rayo, atravesando el silencio pesado que reinaba en la sala. Los rostros de los hermanos se tornaron pálidos al escuchar el nombre que pensaron había quedado en el olvido. Judá, temblando, avanzó un paso. ¿De verdad eres tú? Nuestro hermano. ¿Cómo puede ser? La revelación era abrupta, y los ecos del pasado resonaban en sus corazones. José, viendo su terror y confusión, les dijo con fervor, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, porque Dios me envió delante de vosotros para preservaros en vida. El hambre que habéis sentido ha sido parte del plan divino, y estoy aquí para guiaros. Detrás de cada palabra de José, había una confianza arraigada en la providencia divina. Él entendía que no solo buscaba restaurar su familia, sino cumplir el propósito que Dios le había revelado en sus sueños, ser el Salvador no solo de su hogar, sino de muchas naciones. Los hermanos ahora temblaban no solo por el miedo a la ira de José, sino también por la magnitud de este encuentro. ¿Tu perdón es real?, preguntó Rubén, lágrimas de remordimiento brotando de sus ojos. Sí, dijo José, mi puerta está abierta y mi corazón también. Un corazón regenerado perdona, así como el Señor ha tenido compasión de mí, así seré compasivo con vosotros. Vendisteis mi vida, pero Dios lanzó los hilos para bien. Mientras estos hombres luchaban con su pasado, la euforia del perdón comenzó a inundar el ambiente. El poder de la gracia de Dios se hacía tangible, como un río de agua viva que lavaba las heridas y borraba los recuerdos desgarradores.
José, ahora lleno de propósito, los animó: id y traed a mi padre, y todos los que pertenecen a nuestra casa. Hay abundancia en Egipto, y seréis sostenidos aquí. Esto es el cumplimiento de los sueños que una vez me parecieron imposibles. De esta forma, mientras los hermanos escuchaban con asombro, un nuevo aliento de esperanza comenzaba a emerger en sus corazones. Comenzaba una nueva historia de restauración, no solo para la familia de José, sino para la nación de Israel. Sin embargo, en lo profundo del corazón de José, una inquietud permanecía. Señor, ¿cuál será la repercusión de todo esto en el futuro de nuestro pueblo? Estaré atento a tu guía y protección. En ese momento, el eco de la revelación divina resonó una vez más. El tiempo se deslizaba en el propósito de Dios, y las palabras que comenzaron con un sueño de juventud ahora se convertían en actos de alabanza y gratitud. Pero en lo profundo de su ser, José sabía que este era solo el comienzo de algo aún más grande. ¿Qué más estaba por desatarse en las proyecciones del plan soberano de Dios? Las sombras del futuro aún danzaban como sutiles murmullos, aguardando la manifestación de la gloria divina. José observó cómo sus hermanos se sorprendían ante su revelación. El arrepentimiento estaba escrito en sus rostros, y la culpa del pasado parecía prender como fuego en sus corazones. Al contemplar su humanidad quebrantada, un profundo amor y compasión se encendieron en su interior, y decidió que no había lugar para el resentimiento en su nuevo capítulo. Contemplad, dijo José, su voz firme pero llena de ternura. El tiempo de sufrimiento ha pasado. Esta es una nueva era en la que Dios ha determinado bendecirnos. Regocijémonos juntos, pero también recordemos lo que hemos aprendido. Hacia adelante, caminaremos juntos en la verdad y en la fe. Los hermanos, aún temerosos, comenzaron a encontrar consuelo en las palabras de su hermano. Judá tomó la delantera y, con voz temblorosa, dijo: tu perdón es un regalo inmerecido, José. No sabemos cómo agradecerte. Fue la codicia y el temor los que nos llevaron a venderte, y ahora, es la esperanza la que nos trae de vuelta a ti. José asintió. Escribe esto en vuestros corazones, hermanos míos. Dios utiliza nuestras flaquezas para forjar su propósito. No solo estaremos juntos en Egipto, sino que caminaremos como una familia restaurada. Nuestro futuro se construirá sobre la roca de la salvación que Dios nos ofrece. Entonces José les dio instrucciones precisas. Les envió a su tierra con provisiones, y al mismo tiempo, les aseguró que el faraón aceptaría con apertura a su padre y al resto de la familia. El eco de la promesa comenzaba a verse como una realidad, y hasta el más pequeño de los hermanos sintió como si una luz se encendiera en la penumbra de sus almas. El camino hacia la casa de Jacob, su padre, estaba lleno de incertidumbre. Mientras avanzaban, cada paso los acercaba. Sin embargo, el corazón de José no estaba quieto, había aún algo que lo inquietaba. Dios había actuado a través de las sombras de su vida, pero, ¿qué otras pruebas vendrían? Mientras tanto, en la casa de Jacob, el desconsuelo había estado presente durante años. Las noticias de Egipto llenaban de temor su corazón cansado. ¿Qué si mi hijo no está? ¿Qué si la tierra prometida nos ha olvidado?, se preguntaba frecuentemente. Finalmente, Rubén y sus hermanos llegaron y compartieron la historia con su padre. Jacob, aturdido y con el alma cargada de dolor, rápidamente encontró su corazón dividido entre la incredulidad y la esperanza. Por la gracia del Dios de Abraham, está vivo, murmuró Jacob al enterarse. Oh, que la mano del Señor haya estado sobre mí por todo este tiempo. José, sabiendo que el tiempo definido de Dios se acercaba, trazó el camino en sus pensamientos. ¿Qué significaría ver a su padre de nuevo? ¿Compartiría él también la historia de la gracia y del perdón? Un viento sopló suave, trayendo consigo susurros de promesas antiguas y un recuerdo: te haré una nación grande. Las palabras reverberaban en el corazón de José, llenándolo de asombro ante la impresionante fidelidad de Dios.
Cuando finalmente su padre Jacob llegó a Egipto, el abrazo que siguió era un testimonio de la restauración divina. José cayó sobre su cuello, llorando de alegría, mientras Jacob, sintiendo el calor de la reconciliación, comprendía que las corrientes del tiempo habían cumplido en su propio sacrificio el propósito que Dios había dibujado desde el inicio. Más en el trasfondo de su felicidad, José sabía que este momento era solo un preludio. Había que preparar el camino, pues sucederían cosas aún más grandes. El pueblo de Israel debía ser preservado, pero también serían desafiados. Y así, mirando las estrellas en el cielo, José se preguntó, Señor, ¿será este el tiempo de tu preparación? Un nuevo signo en la historia de tu pueblo se avecina. ¿Qué será lo que has planeado para nosotros en esta gran nación? Con cada silencio, la voz de Dios resonaba, y José se sentía cada vez más llamado a la acción. Su alma se preparaba, no solo para lo que venía, sino para la grandiosa revelación de la soberanía y el propósito de Dios. ¿Cuáles serían los planes que el Altísimo había designado para su familia y su pueblo en el futuro que aún estaba por manifestarse? Todo giraba en torno a la esperanza de un nuevo amanecer, aguardando su hora. La alegría de la reunión entre José y Jacob llenó el aire con una fragancia de esperanza renovada. La familia de Israel se había reunido, y fuera de las sombras del pasado, la luz del futuro brilla con promesas divinas, listas para ser cumplidas. Sin embargo, en el corazón de José, una inquietante percepción asediaba su mente. La historia de su familia, marcada por el sufrimiento y la traición, no era más que el principio de un relato que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Con los días transcurriendo en Egipto y la vida comenzando a asentarse para los recién llegados, José se dedicó a organizar la vida de su familia en la tierra que Dios le había mostrado como un lugar de bendición. Acomodaron sus hogares en la tierra de Gosén, donde el pastoreo y la agricultura florecían, y José los dotó de recursos para prosperar. Sin embargo, el eco de la providencia seguía resonando en su corazón, instándole a prepararse para lo inevitable, la prueba que vendría. Un día, mientras caminaba entre los campos llenos de grano, José se encontró en profunda contemplación. Recordó las visiones de su juventud, aquellas que revelaban su ascenso y el eventual sometimiento de sus hermanos. El peso de la responsabilidad lo abrumaba, pues sabía que no solo había un propósito en su convocatoria, sino que también habría una traición mayor en el futuro. El corazón de su pueblo tenía que ser moldeado y transformado a través de los relictos del dolor. Finalmente, el tiempo llegó. Un nuevo faraón ascendió al trono de Egipto, uno que no conocía a José ni entendía el pacto que Dios había establecido con sus antepasados. Con el creciente olvido de las hazañas de José, la atmósfera cambiaba, el pueblo de Israel, que se había multiplicado, se convertía en un objetivo del miedo y la recelosa vigilancia de la nueva administración. Los líderes de Egipto comenzaron a ver a los hebreos no como aliados, sino como una amenaza. Los recuerdos de dolor de antaño empezaron a brotar, y un odio racista se arraigó en el corazón de la nación. El amor y la abundancia que José había traído a su familia se transformaron lentamente en opresión. El faraón, temiendo el creciente poder de los israelitas, impuso un trabajo forzado sobre ellos. Mientras la opresión se intensificaba, el peso de la historia parecía cargar sobre José, quien observaba impotente el sufrimiento de su pueblo. A veces, se preguntaba si sus sueños y visiones le habían dejado claro el alcance de lo que debía enfrentar. ¿Por qué, Señor? Cada etapa ha sido una preparación para este gran momento de salvación. ¿Qué más esperas que haga en esta nación?, clamó en su corazón. La angustia de su pueblo resonaba en el cielo, y fue allí donde Dios le respondió, sutilmente, lo que parece desesperanza es parte del camino hacia el cumplimiento de las promesas. En un giro de la providencia, una madre hebrea dio a luz a un varón, al que nombró Moisés, dándole la esperanza de que en él habría un futuro salvador.
En los momentos en que la opresión alcanzaba su punto más alto, la vida de este niño era la antorcha que encendería la llama de la libertad. José, sintiendo el impulso de actuar, se dirigió a su padre Jacob y a los ancianos de la familia, instándolos a orar y a buscar la dirección del Señor en medio del sufrimiento. Que cada uno de nosotros sea un faro de esperanza en tiempos oscuros. Fue en este contexto de sin razón y carga que José comenzó a poner en práctica la preparación que Dios había sembrado en su corazón. La unificación de su familia y su tradición de fe se convirtió en un testimonio de resistencia ante la adversidad. Juntos, oraron, adoraron y recordaron las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Fortalecían sus corazones en la fe, apuntando hacia el futuro, que aunque incierto, estaba designado por un propósito superior. Poco a poco, las alarmas de un cambio profundo comenzaron a resonar en el cielo. Las súplicas del pueblo se alzaron hacia el trono de Dios, y fue ahí donde su mano movió los hilos del destino. La vida de Moisés no solo sería la narrativa de un hombre, sino el vehículo de la liberación del pueblo de Israel. A medida que José miraba hacia el horizonte, el fervor de la promesa lo llenó de una esperanza infinita. Recordó las palabras de su sueño, y en la superficie de su ser, empezó a cantar alabanzas que resonarían por generaciones. Las pruebas que hemos enfrentado son parte de la historia de la redención. En la adversidad, Dios está preparando un camino. La libertad está en el horizonte. Su fe se convirtió en un ancla en medio de la tormenta, y entendía que incluso lo más doloroso puede ser un hilo en el tejido de un propósito divino. Mientras el terror y la opresión se intensificaban en Egipto, una nueva revelación comenzó a formarse. ¿Qué se apartará de la presencia de Dios? Sus corazones, así como las vidas de sus hijos, estaban en manos del Altísimo, que utilizaba la tribulación para provocar el despertar de un milagro. La historia de José estaba lejos de terminar, era solo el preludio a un maravilloso plan que involucraría no solo a esta familia, sino al mundo entero. La pregunta flotaba en el aire, sembrando el asombro: ¿cuál será la revelación que Dios llevará a cabo a través de la vida de un niño nacido en medio de la opresión? Mientras José dedicaba su vida a guiar a su familia hacia su redención, la visión de Dios se deslizaría en sus corazones, preparando el camino hacia un encuentro que cambiaría la historia. Las revelaciones de su soberanía estaban a punto de manifestarse, y el eco de la promesa vibraba fuertemente en el aire.